Noche histórica para el Mallorca, que 21 años después se clasifica para la final de la Copa del Rey, dando la gran sorpresa y provocando una enorme decepción en una Real Sociedad que no pudo pasar por encima de los héroes del conjunto de Javier Aguirre. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado una semifinal disputada en Anoeta con mucho drama. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Real Club Deportivo Mallorca acaba de clasificarse para la cuarta final de la Copa del Rey que ha disputado en toda su historia, después de empatar a 1 y ganar en la tanda de penaltis por 4-5 a una Real Sociedad que partía en esta eliminatoria como favorita, lo venía demostrando en las últimas temporadas, también en los duelos entre ellos, ya que los de Javier Aguirre en los últimos 6 encuentros no habían podido ganar ninguno de ellos, 4 victorias, 2 empates para los de Imanol Alguacil, que es cierto que llegaban a este partido con problemas, con falta de gol, sin haber ganado en los últimos encuentros en casa, pero que pese a ello partía como ese papel de claro favorito frente a uno en Mallorca que está en la parte baja de la clasificación, que no está haciendo una temporada como se esperaba, que no ha podido igualar lo que consiguió el año pasado, pero que pese a ello ha logrado, de la mano de sobre todo 2-3 jugadores absolutamente claves, 2-3 héroes, 2-3 futbolistas que hoy han marcado la diferencia, que han mantenido de pie a un Mallorca que ha sabido aprovechar sus momentos, que ha sido capaz también, bueno, pues de equivocarse poco, y una Real Sociedad que no ha sabido aprovechar esos momentos en los que ha sido un poquito superior al conjunto de Javier Aguirre, tanto en la ida como en la vuelta, pese a tener a un futbolista que ha evitado el drama durante los primeros 90 minutos. Al final el conjunto de las Islas Baleares ha sido capaz, de la mano sobre todo de un guardameta, de un Dominic Grave, bueno, pues llamado a tener un papel muy secundario, que hoy se ha vestido de absoluto héroe parando el penalti a Brais Méndez de la primera parte y deteniéndole el disparo, el primero de la tanda, a un Mikel Oyarzabal que antes había sido capaz de mantener el partido o de llevar el partido igualado hasta la prórroga. Un Mallorca que, de la mano principalmente de Dominic Grave y también de un Samu Costa, que hoy, bueno, pues además de hacer un esfuerzo brutal, también han salvado 2 acciones bajo los palos, pese o gracias a todo ello, el Mallorca ha sido capaz de completar una noche histórica, una eliminatoria absolutamente histórica en la que el conjunto de Javier Aguirre ha sido capaz de ir, bueno, pues aprovechando o trazando un guión en el que, sobre todo, bueno, pues en los momentos absolutamente claves, en los momentos más decisivos, en acciones muy determinantes, bueno, pues ha sido capaz con sus individualidades, con Grave y con Samu Costa, de marcar las diferencias. El resto, bueno, pues se lo ha dejado también, hay que decirlo, a una Real Sociedad que hoy ha tenido un partido de nuevo en el ataque, en el que ha estado lejos de ser un equipo contundente. Un Mallorca que 21 años después va a tener la opción de reeditar el título que logró en 2003, venciendo por 0-3 en el estadio Martínez Valero de Elche a un Recreativo de Huelva, que bueno, pues es un conjunto, como sabéis todos, histórico. Un Mallorca que hoy ha hecho historia, un equipo que ha dado la sorpresa, un equipo que yo creo que, bueno, pues tiene muchísimo mérito lo que ha logrado, porque además ha sido capaz de dejar en el camino tanto al Girona como a la Real Sociedad, aprovechando esos momentos, sabiendo sufrir en otros y, en definitiva, teniendo jugadores, sobre todo un Dominic Grave, al que nadie esperaba, yo creo, marcando las diferencias, que ha sido capaz de hacerlo, y que resume bastante bien la sorpresa que ha dado hoy el conjunto balear en un estadio de Anoeta, que, como es lógico, bueno, pues ha vivido una enorme decepción, pese a que Mikel Oyarzabal, que ha comenzado siendo el héroe y que al final ha sido, bueno, pues el jugador que podemos decir que en la tanda ha tenido o ha salido señalado. Pese a todo ello, bueno, pues una Real Sociedad que hoy ha vivido, yo creo, desde fuera, me gustaría saber vuestra opinión en comentarios, la noche seguramente más dura, la gran decepción o el partido, la derrota más importante que he sufrido en la etapa de un Imanol Alguacil, con el que la Real Sociedad ha ido creciendo, sobre todo en la Liga, en el que ha ido
ha ido dando pasos hacia adelante, donde en Europa es cierto que ha vivido también eliminaciones complicadas en Europa League, pero que en el día de hoy, jugando como local, siendo favorito frente al Mallorca, habiendo desaprovechado las acciones que desaprovechó muy claras en ataque en el partido de ida, bueno, pues al final el conjunto de la Real Sociedad, que pese a ese tanto de Mikel Oyarzabal, al final, bueno, pues ha terminado cayendo eliminado, jugando en su estadio y sufriendo, como os digo, para mí, el golpe más duro desde que Imanol Alguacil es técnico y, bueno, pues está dirigiendo con muy buenos resultados a una Real Sociedad que, como os digo, hoy, bueno, pues además ha tenido a un Mikel Oyarzabal que llevaba 24 días sin poder jugar, que se había perdido ese partido de la Champions League, importantísimo, octavos de final, para reservarse para estar en el día de hoy, y que, bueno, que ha aparecido como ese futbolista especial, ¿no? Que ha marcado muchísimos tantos importantes en la historia reciente del conjunto Txuri-Urdin, que decidió esa final de la Copa del Rey frente al Athletic jugada hace un par de años, y que hoy, con ese tanto en el minuto 71 de partido, le daba la esperanza a una Real Sociedad que hasta el momento estaba perdiendo, que se había puesto por detrás con el tanto de Giovanni González, pero que después, bueno, pues el propio Mikel Oyarzabal no ha podido, ha fallado ese penalti en el que Dominic Grave ha vuelto, bueno, pues a marcar las diferencias en una noche absolutamente histórica para él y también para el Mallorca, que supone una grandísima decepción, lo vuelvo a repetir, en el proyecto de Imanol Alguacil. Enhorabuena a todos los aficionados del Mallorca, mucho ánimo a los aficionados de la Real Sociedad. Obviamente, bueno, pues es complicado, ¿no? Vivir este tipo de noches, te hacen muchas preguntas, tanto para bien como para mal, ¿no? Bueno, pues al final se trata de momentos, de saber aprovecharlos. La Real Sociedad ha tenido, obviamente, como se esperaba, más momentos a lo largo de la eliminatoria. Por momentos no lo ha podido aprovechar por fallos propios, en otras acciones ha sido, yo creo, más acierto de futbolistas del Mallorca, pero obviamente esto es un golpe bastante importante, una gran decepción, ¿no? Vamos a ver cómo se repone de esto el conjunto de Imanol Alguacil. En un partido en el que obviamente, bueno, pues había todo en juego, era una noche mágica, una noche en la que un equipo iba a salir exultante, con felicidad plena, y donde el otro obviamente iba a vivir un drama, ¿no? Sobre todo la Real Sociedad, que jugaba en casa. El Mallorca, lo decía su propio capitán, ¿no? Antonio Raillo, en una entrevista previa, tenía poco que perder, era totalmente cierto, pero llegaba vivo al partido de vuelta después de ese empate a 0 en la ida, en el que el Mallorca en la primera parte dio bastante guerra, y la verdad es que el conjunto de Javier Aguirre en el día de hoy ha sido capaz de hacer algo parecido, ¿no? Con una Real Sociedad en la que Zakaria Navias ha sido titular por delante de Seraldo Becker, perdóname, pero me he equivocado, con Andrés Silva y Cubo sí en la punta del ataque, y un Javier Aguirre que optaba por mantener los jugadores que le venían dando resultado en Copa del Rey, después de haber hecho muchas rotaciones en Liga frente al Alavés, dejando en el banquillo a Murici, ¿no? Y apostando por una Don Prats y también por Grave, que vienen siendo muy importantes en Copa del Rey. La salida o la apuesta al mexicano le ha salido bien en unos primeros 45 minutos, donde, bueno, pues hemos visto un partido muy igualado, un partido muy cerrado, donde la Real no era capaz de tener ese juego de posesión, de mover el balón, no era capaz, además, ante los servicios en largo del Mallorca, de poder presionar para robar arriba en campo rival y con el equipo rival desordenado hacerle daño. Pero eso sí, el conjunto de Imanol Alguacil controlando muy bien los balones directos, con Lenormand y Zubeldia imponiéndose, y con Brais Méndez, Merino y sobre todo también Zubimendi, bueno, pues controlando muy bien las segundas acciones. En definitiva, una primera parte en la que han pasado muy poquitas cosas, hasta que ha aparecido un futbolista, hasta que ha aparecido un Martín Zubimendi, que ha demostrado, porque es un jugador que es más allá, que va más allá de ser un pivote defensivo, de dar equilibrio, de recuperar balones, de ganar duelos. Es un jugador que también, bueno, pues tiene esa capacidad de pase y esa inteligencia, y que en el minuto 43 y 45 ha dejado dos acciones al borde del área muy buenas. La primera con un taconazo espectacular para Mari Traoré, y en la segunda leyendo muy bien dónde estaba el espacio, que durante toda la eliminatoria
ha intentado con su plan de partido generar y encontrar y aprovechar Imanol Alguacil, ¿no? Moviendo las piezas, con movimiento sobre todo en la última línea, provocando que los centrales de los lados, Valin y Copete, tuviesen que salir de su posición, y cuando salían de su posición tenían que ser los jugadores que llegaban de segunda línea de la Real Sociedad los que aprovechasen esos movimientos, ¿no? El partido de ida fueron sobre todo en banda izquierda de la Real los movimientos entre Brais Méndez y Barrenechea, y en el día de hoy, en esa primera parte, en unos primeros 45 minutos muy igualados, muy cerrados, en el que ha pasado muy poquito y en el que ninguno de los dos equipos ha sido capaz de demostrar algo de superioridad, ahí bueno, pues la calidad individual de Martín Zubimendi ha permitido que la Real tuviese esa gran oportunidad en el minuto 45, en el que parecía que se comenzaba a escribir el guión de una película de drama, ¿no? Para una Real que veía como Brais Méndez lanzaba su penalti al medio, pero lo peor no es que lo haga al medio, sino que además lo hacía prácticamente raso con un Dominic Grave, que otra cosa no, pero es muy alto, que tiene una enorme enorme altura, y que no se ha lanzado con todo a un lado y ha sido capaz con sus pies, bueno, pues de detener un penalti que obviamente yo entiendo que le habrá dado una confianza y una moral absolutamente tremenda, ¿no? Al guardameta, al segundo guardameta de un Mallorca, que hoy ha marcado las diferencias y que le ha dado la razón a la apuesta de Javier Aguirre, manteniéndose el Mallorca de pie ante una gran oportunidad fallida de nuevo de una Real Sociedad que, como en el partido de ida, no podía aprovechar las ocasiones claras que por juego y también por calidad individual era capaz de generar, ¿no? El conjunto de Imanol Alguacil. Además de todo eso, después es cierto que, bueno, pues Imanol Alguacil al descanso ha metido a Seraldo Becker en la punta del ataque, dejando a Andrés Silva en el banquillo, un Mallorca que había presionado muy bien en presión alta en la primera mitad y que había dificultado mucho el juego de la Real Sociedad. Así que el entrenador Churi Erdin, que quería más movimiento, más movilidad, que quería más velocidad arriba ante, bueno, la corpulencia y la altura y también los kilos de los centrales del Mallorca, ¿no? Quería buscar más la sorpresa, además de ese golpe, ¿no?, que había dado Grave parándole el penalti de Brais Méndez en el minuto 50, 5 minutos después del descanso. Era Gio González el que aprovechaba la primera o la segunda llegada con peligro del Mallorca en todo lo que se había jugado el partido, para con un cabezazo espectacular, llegando desde atrás. Esto es clave, no está en el área, llega desde atrás, sorprende a la defensa de la Real Sociedad con un cabezazo digno del mejor Vedat Murici, batir a Alex Remiro y provocar, yo creo que, bueno, pues minutos como mínimo de dudas en la cabeza de los futbolistas de la Real Sociedad, ¿no? Que veían como en 5 minutos, si quitamos el descanso, bueno, pues habían fallado un penalti, habían perdido la oportunidad de ponerse por delante en el marcador, de encarrilar esta semifinal, esta final por llegar a una final. Habían fallado ese penalti y además le habían marcado un gol, ¿no? Era un golpe duro, era un golpe que podía, o que ha debido, para mí, sin duda, generar dudas en una Real Sociedad que, jugando además como local, bueno, pues esa presión te puede pesar. La verdad es que no hemos visto a una Real Sociedad que se haya vuelto loca. Creo que no ha gestionado mal los minutos, pero lo cierto es que la sensación es que necesitaba cambios, necesitaba algo diferente arriba, ¿no? Y ha sido la entrada de Mikel Oyarzabal en ese alrededor de ese minuto 60, lo que yo creo que ha llenado de optimismo a los aficionados del conjunto de Churi Urdin y que ha provocado también dudas en los aficionados del Mallorca, ¿no? Con Oyarzabal en punta del ataque, con Seraldo Becker en la izquierda y con Takefusa Kubo en banda derecha. Bueno, pues el tanto ha llegado en una acción en la que, en principio, ¿no?, el Mallorca no tendría que haber sufrido tanto, en un envío largo de Grave, que gana Zubimendi, coge al Mallorca descolocado, saliendo, intentando ir a la segunda jugada, y el balón por todo el centro entre Kubo, Brais Méndez y bueno, pues el futbolista gallego, que pese a haber fallado ese penalti, ha tomado la mejor de las decisiones. En vez de dársela a Seraldo Becker, que podía estar en una mejor situación, ha elegido dársela a un Mikel Oyarzabal, que hoy, bueno, pues pese al final, yo creo que ha demostrado que vuelve a ser un jugador especial, un jugador con el que se puede contar en minutos importantes, que ha decidido, bueno, pues muchos encuentros muy relevantes en la historia reciente de la Real Sociedad, y con una definición impropia de un futbolista que viene de perderse 24 días de competición, que viene, bueno, pues de no tener ritmo, que además ha tenido que definir con la derecha. El futbolista de la Real ha tenido esa calma, se ha tomado ese segundo extra para colocarse bien y
y hacer un disparo cruzado, que es cierto que ha tocado ligeramente en Valien, pero que al final se ha terminado colando en la portería de un Dominic Grave que no ha podido hacer nada ante ese disparo. La Real Sociedad en medio de lo que podía ser drama, en medio de lo que podía ser mucha tensión, muchas dudas, bueno, pues ha visto como su jugador especial, su jugador más importante, sin ningún tipo de duda, bueno, pues era capaz de salir del banquillo 24 días después y tener la calma, la calidad suficiente como para poner ese 1-1 que obviamente ha provocado la avalancha final, ¿no?, de una Real Sociedad que yo creo que en esos momentos sí que ha superado claramente a un Mallorca que lo ha pasado muy mal, que ha tenido que resistir como ha podido y que veía como sus cambios, la entrada de Murici, las diferentes sustituciones que ha hecho Javier Aguirre no le servían para tener un poquito de balón, para tener un poquito de respiro, aunque también hay que decirlo claro, en el minuto 88, en la última ocasión clara de los 90 minutos, ha sido para un Jaume Costa, que no ha podido aprovechar el error, el resbalón de Amari Traoré. Nos íbamos a la prórroga con esa sensación de que ya cualquier cosa podía pasar, de que la Real había evitado el drama después de haber fallado un penalti, después de ese tanto encajado por Gio, y el que había conseguido evitar esos problemas, bueno, pues había sido, como no podía ser de otra forma, Mikel Oyarzabal, ¿no? Pero ya hemos visto dos equipos muy cansados que han, bueno, pues al final luchado y que sobre todo, bueno, pues ahí la Real Sociedad ha vuelto a tener un momento increíble, ¿no? Un momento en el que, bueno, pues es difícil de explicar, ¿no? Samu Costa ha sacado 2 balones en la misma acción bajo la línea, con el futbolista, el ex de la Almería, bueno, que prácticamente en las últimas temporadas en Primera División no había podido asentarse, que esta campaña de la mano de Javier Aguirre, bueno, pues ha dado un paso hacia adelante tremendo, que se está consolidando, que es titular, que está jugando, para mí, está siendo uno de los mejores de su equipo a lo largo de la temporada y que hoy, bueno, pues ha marcado la diferencia en una acción increíble, ¿no? En una doble salvada sobre la línea de gol, en un tanto que obviamente, bueno, pues yo creo que hubiese dejado totalmente sentenciada la eliminatoria. Apareció la magia, aparecieron los héroes, apareció Samu Costa después de que lo hiciese en la primera parte Grave para evitar el 1-0 de la Real. En esta ocasión se evita el 2-1 en ese minuto 95 de una prórroga en la que ya han pasado muy poquitas cosas, en la que ya lo más importante han sido los cambios de uno y otro equipo, buscando, yo entiendo, bueno, pues esas piernas frescas y sobre todo no perder, no encajar gol en esos últimos minutos, con una eliminatoria que ya se decantaba hacia el punto de penalti. Tengo que decirlo, me parece que los cambios de Javier Aguirre en esa tanda de penalti, en la prórroga, han llegado tarde. Creo que su equipo hubiese necesitado antes, sobre todo la entrada de Omar Mascarell por un Samu Costa que estaba muy cansado y que ha tenido que esperar a que se iniciase la segunda parte de la prórroga para ser cambiado. Pero al final, bueno, pues esos jugadores del Mallorca que han ido entrando han sido capaces de acertar en una tanda de penaltis en la que de nuevo Dominic Grave, bueno, pues ha terminado siendo el héroe, imponiéndose a un Mikel Oyarzabal, que lo decíamos antes, que desde el punto de penalti ha sido capaz de, bueno, pues de marcar las diferencias, ¿no? Y de darle a la Real Sociedad ese título de la final de la Copa del Rey frente al Athletic hace pocos años, pero que hoy ha sido muy cruel para él, y muy dulce, felicidad plena para un Mallorca que ha sido capaz de, bueno, pues seguir el guión que obviamente tenía que seguir en esta eliminatoria para poder clasificarse, aguantar, aprovechar una de las pocas acciones que fuese a tener. No lo logró en la ida, sí lo ha logrado en el día de hoy y ha sido capaz, pese a recibir ese tanto de Mikel Oyarzabal, bueno, pues de reponerse, de seguir aguantando. Ha tenido alguna que otra acción como esa que os comentaba de Jaume Costa y al final en la tanda de penaltis, haciendo el partido largo, llevando el partido a un punto donde le convenía, ha sido capaz de, bueno, pues Dominic Grave, de devolverle la confianza con creces a un Javier Aguirre que apostó por él. También lo hizo por Abdón Prats y cada uno de ellos, bueno, pues ha ido marcando diferencias a lo largo de estas eliminatorias, principalmente frente al Girona y hoy frente a una Real Sociedad contra la que el Mallorca ha dado una gran sorpresa, provocando una enorme decepción, la más importante en la etapa de Manuel Alguacil, pero lo más importante es que el conjunto de Javier Aguirre hace historia, se clasifica 21 años después para su cuarta final de la Copa del Rey y buscará, veremos si contra el Athletic Club o contra el Atlético de Madrid, ganar su segundo título de esta competición. Espero que el vídeo os haya gustado, me gustaría saber vuestra opinión en comentarios, qué os ha parecido el encuentro, qué os ha parecido la eliminatoria y contra quién creéis que jugará
el Mallorca esa final, Athletic Club, perdón, o Atlético de Madrid. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.